Bueno, buenas tardes, muchas gracias nuevamente eh, por la asistencia a esta última sesión del curso sobre Markdown y herramientas de investigación abierta. Voy a, como siempre, compartir pantalla acá. Y aquí tenemos entonces claro, tenemos como el listado de los temas que hemos cubierto durante el curso para hacer una especie de pequeña recapitulación antes de comenzar la sesión de hoy, para ver de dónde partimos la semana pasada y a dónde estamos llegando. Entonces, en la primera sesión, ¿cierto? Vimos las herramientas básicas sobre escritura abierta, el concepto de escribir en texto simple y cómo eso se relaciona con la apertura científica. Y luego nos fuimos a cosas más concretas sobre cómo escribir en este lenguaje específico que es Markdown, que es un lenguaje que se está estableciendo, yo creo, como bastante transversal para la escritura actual en diferentes formatos, por cierto, también la académica, por una serie de ventajas que tiene, que hacen, yo creo, compensar sus desventajas. Algo de sus desventajas vamos a ver hoy, pero no me adelanto a eso. Y luego un elemento central, que digamos una sesión completa a eso, que es el tema de las citas, ya como uno puede citar el texto plano y armarse un ciclo, o un flujo más bien, ¿cómo se dice? Como de generación de generación de registros de bibliografía y también de su inclusión en los textos académicos, porque claro, sin eso la verdad que por muy markdown que sea y por que esté de moda y que mucha gente lo esté usando, no nos sirve mucho si es que no nos sirve para la escritura académica, y como sabemos, un elemento esencial de la escritura académica, por cierto, es citar, ¿ya? Una vez resuelto eso, yo creo que uno puede decir ya, puedo citar, entonces tengo una base, me sirve o no me sirve, pero al menos eso yo creo que es un test, ¿ya? Es algo absolutamente necesario que el tema de la citación sea algo fluido y que funcione bien. Y la sesión anterior, que fue antes de ayer, el día lunes, vimos el tema de versionamiento y repositorios con Git y GitHub, ya que es otra. Esto no tiene que ver directamente con la escritura en texto plano per se. Uno puede claramente escribir en Markdown sin pasar nunca por Git o GitHub, pero hay que verlo más bien como una ventaja, ya que estoy escribiendo en texto plano. Mucha gente de hecho lo usa más instrumentalmente para eso. Escribo en texto simple en un lenguaje como Markdown, que me permite acceder a una serie de opciones de versionamiento, respaldo y publicación, y también colaboración. Una de ellas es Git y GitHub, hay otras, pero estas son las más también estándar, que se han establecido como repositorios muy genéricos para poder respaldar información, publicarla y trabajar en conjunto. Yo diría que esto igual es algo que ha ido cambiando en el tiempo. El tema del acceso a Git, yo creo que era muy privativo para gente que estaba trabajando en desarrollo de software hasta hace pocos años, y no sé, me da la impresión que en los últimos 5 años se ha ido abriendo a otras áreas del conocimiento que en principio parecerían más lejanas. Eh, no sé si hay algo más lejano a este mundo tal vez que pensar en ciencias sociales, humanidades, literatura, y gente como incluso de este mundo nos hemos estado metiendo acá, porque eh, yo creo que en algún momento nos enfrentamos a este tipo de información y vemos sus ventajas, y yo creo que, bueno, también como personas que estamos en la academia nos da curiosidad de saber, bueno, qué pasa con todo este desarrollo, este mundo, tanto que se habla de texto simple y GitHub. Creo que es bueno conocerlo primero, para poder evaluarlo críticamente y ver si es que en algo nos puede servir, si nos puede servir para nuestro propio trabajo, para publicar, para comunicarnos con otras audiencias, eh, para trabajar, por ejemplo, también con nuestros colaboradores, tesistas, asistentes, ya, como que aprovechar un poquito toda esa variedad de funciones y herramientas que están a disposición nuestra, porque son de código abierto y gratuito. Entonces, yo creo que vale la pena también pensar en eso como una especie de vitrineo. No es que haya que usarlo eh, porque se está usando, la gente se está pidiendo también en términos como laborales, sino porque la verdad que puede tener ciertas ventajas. Y finalmente hoy cerramos este ciclo con temas de renderización y publicación, que ha quedado un poco para el final porque gran parte de lo que vamos a ver hoy día se basa en cosas previas, se basa en lo que uno puede hacer con Git y GitHub para publicación. Sin duda la escritura en Markdown y la estructura de funcionamiento de Atom, porque vamos a usar Atom como un generador de salidas de documentos, o sea, de documentos a distintos formatos desde Markdown. Así que, claro, todo lo anterior también era necesario para lo que vamos a ver hoy. Y
Esto, claro, también es una especie, no una especie, sino que es el cierre de este ciclo de sesiones en este tema de Markdown y herramientas de escritura en ciencia abierta. Y también yo creo que es un espacio importante que ojalá nos quede más tiempo al final para discutir, tener sus impresiones y también para contarles de, claro, cuáles son las limitaciones, más que limitaciones, en el fondo, las cosas que hemos alcanzado a ver y qué cosas no hemos visto y que tal vez podría a usted interesarle en alguna instancia seguir profundizando en alguna dimensión por su cuenta o tomando algunos otros cursos o accediendo a otro tipo de herramientas. En fin. Así que espero que tengamos un tiempo suficiente al final. Voy a tratar de... La verdad que la sesión de hoy yo creo que no es tan larga. Siempre pienso lo mismo y al final termina un poco contra el tiempo porque a lo mejor me extiendo mucho en algunos detalles, pero siempre nos pasa. Me entretengo mucho hablando, entonces... Eh, ya, vamos con esto entonces. Oh, ya está funcionando. Ah, voy a volver atrás, a ver si ahora sí funciona. No, algo pasa que en algún momento voy a dejar de compartir un momento, porque yo creo que se ve en pantalla completa esto y ahora está pasando algo. No, de nuevo. Si no, lo veo directamente en mi archivo local, no así que. No, claro, no está. Ahí está, me está grabando. Ahí sí. Ya. Cosa de memoria, probablemente tengo muchas ventanas ahí abiertas. Ya, ahí sí, ¿se ve bien? ¿Me hace una seña? Sí, ya, gracias. Y estos son los contenidos de la sesión de hoy. Primero vamos a ver el tema y el concepto de renderización. Luego la transformación o renderización más bien de Markdown HTML, bien en específico, como para dejar bien abordado ese punto. Luego PDF, que es el otro formato por defecto. No voy a ver, podemos hacer una prueba también rápida con Word. Podemos verlo, no se me ocurrió ponerlo porque también eh, claro, yo creo que es un poco, tal vez, un contrasentido trabajar en herramientas de escritura abierta que después transformen para un software que es más bien cerrado, pero igual se puede hacer. Creo que funciona con una librería de Atom que voy a mostrar hoy día, así que vamos a probarlo. Luego publicación web vía GitHub y las GitHub Pages, como uno publica los contenidos que están escritos en Markdown después en formato web. Y finalmente extra algunos puntos que pensé que era interesante mencionar que les podría hacer, como un varios de fin de curso. Partamos entonces con temas de renderización. Ya, renderización desde Markdown, renderización que la verdad que es un concepto que no tiene buena traducción, que viene de render, ¿cierto? En inglés. Y yo creo que por eso, como no hay una buena traducción para esa palabra, si alguien conoce alguna me dice, a mí no me suena, podría ser compilación tal vez, pero es distinto, ¿ya? Porque renderización tiene que ver con todo este proceso de producción y compilación de un documento en formato simple o en formato de salida, ¿ya? Entonces, la verdad que más que uno hablar del proceso de renderización, uno habla que el documento está renderizado, ¿ya? Como, puede ser también compilado distinto, porque eh, claro, uno cuando compila algo, no necesariamente, o sea, una de las funciones que tiene el compilar es generar un archivo de visualización, pero hay otras cosas más que se generan, ¿ya? Y la renderización tiene, yo creo, relación directa con el tema visual, de que yo genero un producto visual en un cierto formato de publicación específico que yo deseo y que después puede ser como eh, comunicado a otras audiencias. En general, uno, hasta ahora, el fondo, el tema del trabajo en Markdown es como que no es como muy grato de leer, ¿cierto? Como que sirve para escribir con cierta fluidez, creo yo, pero claro, al momento de leerlo, claro, leer las negritas con un asterisco a cada lado de la palabra, los encabezados, claro, en formato de escritura no es muy agradable de leer, por lo tanto siempre se genera este proceso de transformación a un formato que sea más agradable de leer. Ahora, uno, eventualmente, pensemos así, en el futuro, a lo mejor la gente se acostumbra a leer el texto simple de nuevo y no tenemos la necesidad de estarlo como transformando como un formato más así, bonito, que sea
legible. Yo creo que legible ahora es parecido, lo que entendemos como fácil de leer, es como parecido a un libro, ¿cierto? Con letra de libro, con un fondo así como de color de libro, en fin. Yo creo muy adaptado como a esa tradición de lectura en papel, que es muy cercana sin duda en PDF, un poquito más lejana en HTML, pero de todas formas estamos como trabajando todavía en base como a ese marco, ya como que queremos leer algo parecido a lo que estamos acostumbrados a leer en papel como un libro. ¿Sí? Y ese proceso, en el fondo, de llevarlo esto a un formato legible, tradicional, si uno quiere, es lo que se conoce como renderización. Eh, la renderización, además, y acá bueno, hay un concepto que no metí, porque son otros conceptos que tienen que ver con este flujo. La renderización, en general, se habla de renderizado en términos locales. Es decir, yo, por ejemplo, puedo visualizar un archivo HTML localmente en un formato así agradable a la lectura, perdón, de Markdown, HTML o PDF. Y hay otra palabra que también se utiliza en este contexto, que no es lo mismo, al principio de hecho yo me confundía, que es el famoso el deploy. ¿Ya? El deploy es como un documento renderizado que ya está en un servidor arriba que yo lo puedo acceder desde la web. ¿Ya? Ese es el deploy. Por lo tanto, renderizado no quiere decir que esté accesible para todos todavía, no. Está renderizado solamente, tiene que ver con pasarle un cierto formato. Y el otro proceso de publicación que vamos a ver más al final tiene que ver con este otro concepto de deploy, para el cual tampoco yo creo que hay una buena palabra en español con el falta de A lo mejor, no sé, mi español es muy corto para eso, pero eh, hay que buscar tal vez cierto concepto que nos sea más cercano también a nuestro idioma. Pero bueno, segundo punto, hay dos tipos principales de renderización que se ejecutan desde Markdown y que son HTML y PDF. Como digo, también puede ser Word, pero los principales son HTML y PDF. Y si uno empuja un poco más esto, en realidad es HTML. ¿Ya? Markdown tiene una relación muy, muy directa, es como primo hermano cercano, así como que está emparentado con HTML, está pensado, yo creo, para renderizarse en esa vía. También puede renderizarse como PDF, ¿ya? Pero yo creo que está mucho más pensado en formato HTML, porque yo creo que HTML también es mucho menos exigente en términos de formato versus PDF. Ya la gente que ha trabajado con LaTeX PDF sabe que todas las opciones de formato, que el margen, que cuánto se distancia el número del capítulo, cuando comienza la palabra, la indentación, todas esas cosas como el formato, claro, es muy, muy del mundo LaTeX. Acá el formato final, o sea, yo creo que el formato inicial no importa nada, el final tampoco importa mucho, entonces como que yo creo que hay una cierta como libertad en escribir en Markdown, después como renderizar HTML como mejor se vea y se publica nomás y el HTML es más permisivo en eso, ¿ya? Eh, de hecho, no sé, hay personas que el HTML, por ejemplo, también lo justifican así como que quede con los márgenes iguales al lado y lado, pero en general HTML es un lenguaje más bruto, porque más bruto, como más rápido, más instantáneo, eh, pero que también crecientemente tiene opciones de formato que se van como sofisticando y se van acercando un poquito a lo que uno puede obtener en PDF con LaTeX. Y por eso vamos a partir primero con temas Markdown HTML, que es la vía más, yo diría, directa y sencilla para poder renderizar un Markdown. Después vamos a pasar a PDF y después a temas de publicación. En ambos casos, tanto en la renderización a Markdown, HTML, PDF u otro formato, el motor que hay acá detrás es Pandoc. Eso hablamos ya algunas sesiones antes, sesiones atrás, que es un programa que es como un convertidor universal entre distintos formatos. Ya eso es Pandoc y actúa así silenciosamente en la memoria y es utilizado por diferentes editores para poder convertir de un formato a otro. En, y este es un esquema, claro, que mostré también en alguna sesión anterior, donde uno escribe aquí Markdown, ciertos tags, y estos tags son reconocidos por Pandoc y los puede traducir en los tags HTML, en los tags como marcas LaTeX, que finalmente pasan a PDF, y después se pueden visualizar, ¿cierto? Este HTML que tampoco, o sea, el HTML y el LaTeX tampoco uno diría, tampoco nos avanza mucho en términos de visualización, porque un HTML es muy difícil de leer y un LaTeX también, o sea, leerlo directamente incluso es más difícil que Pandoc, pero para eso tenemos la ayuda de otros programas adicionales, que son cualquier browser que lea HTML, ¿cierto? Chrome o el Firefox, lo que sea, y cualquier lector de PDF va a poder leer ese PDF que proviene del LaTeX. ¿Ya? Entonces en el LaTeX hay un segundo proceso, porque lo que va a hacer el Pandoc es que me va a convertir esto, en este caso, buenos días,
al lenguaje LaTeX. Eso lo hace directamente, no necesita nada más, ¿ya? Es como que eso lo hace. Pero LaTeX, o sea, como un documento que está en formato LaTeX. Pero para que un documento en formato LaTeX pase a PDF, necesita una distribución de LaTeX, un text, digamos, un programa text que es una distribución de LaTeX que permita transformar el LaTeX a PDF. Entonces necesitamos también otra herramienta. Es todo el proceso un poco más pesado. Yo creo que, bueno, LaTeX está sacando, a pesar de que es un programa antiguo, siempre está sacando nuevas versiones. Yo creo que se va a ir como actualizando, modernizando, porque ya no tiene mucho sentido en el contexto del trabajo actual, donde muchas cosas, ¿cierto?, ocurren más bien en la nube. Y no, claro, LaTeX implica bajar una distribución que pesa, que son 700 megas, y es como un programa pesado, y lo ocultas como antiguo, no sé cómo meter una cosa extraña en el computador ahí, eh, con muchas funciones que no utilizamos todo. Entonces, la verdad que es como un modelo un poquito más, yo diría, claro, tiene ese como sabor tal vez como más, un poquito más arcaico, de funcionamiento que, claro, todavía hay un grupo importante de usuarios que no lo quieren, que no lo sueltan, porque la verdad que las capacidades que tiene para formatear PDF, yo creo que no hay nada que sea igual, no hay nada que lo haga, yo creo, mejor que LaTeX. Si uno quiere formatear un PDF, y sacar un documento de muy alta calidad tipo libro, bueno, en LaTeX, ¿no? Entonces yo creo que va a estar con nosotros harto tiempo más. Bueno, opciones de formato Pandoc en Markdown, porque esto, bueno, va a ser una transformación, pero no dice, bueno, ¿y qué transforma? ¿Cómo lo transforma? Como existe un solo tipo de transformación, o se puede, a partir de un mismo Markdown, por ejemplo, se pueden generar distintas opciones de visualización de un documento, tanto en HTML como en PDF, de cómo se ve en temas de formato, tipo de letra, espaciado, interlineal, justificado, todas esas cosas que pasan, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo que sí recordemos que Markdown, a diferencia de LaTeX, se enfoca en la escritura simple y salidas de formato en principio también muy simple. Esa es como una idea central. Entonces, para poder sacarle un poquito más de partido a las renderizaciones de Markdown, necesitamos algunas cosas adicionales, ¿ya? Y estas opciones adicionales de formato se especifican en un preámbulo que también, esto ya lo vimos cuando, hace un par de sesiones atrás, cuando hablamos de las citas, ¿cierto? Hay un preámbulo de Markdown de opciones adicionales, que es el YAML. Vamos a profundizar después de nuevo en eso. Entonces ahí yo puedo especificar ciertas opciones de formato adicionales, eh, y también existen lo que se llaman las plantillas, ¿ya? Son, en verdad, plantillas Pandoc. Y lo que hace Pandoc, en verdad, es que Pandoc viene con ciertas plantillas por defecto, ¿ya? Es como una plantilla por defecto, y uno puede cambiar esa plantilla para tener un formato acorde a lo que uno necesita, ¿ya? Vamos a ver después, cuando hagamos los ejercicios, la renderización vía Pandoc directo, con algunas plantillas Pandoc o algunas plantillas simples también de las librerías de Atom, ¿ya? O muy simple, y después uno puede especificar otras plantillas que permitan otras opciones de formato más específicos, ¿ya? Eso tampoco es gratis, no es llegar como que uno pone una plantilla y aparece el artículo, sino que igual las plantillas como que demandan ciertos campos de información, como que en el fondo lo que hace una plantilla es que conecta en el fondo los campos que están principalmente en el YAML, en el preámbulo del Markdown, eh, y lo conecta con el lenguaje de salida, con HTML o PDF. Entonces, si esa opción no está, claro, puede que la plantilla no funcione. Entonces, a medida que uno va sofisticando el formato del Markdown, uno lo puede visualizar muy bien porque el preámbulo, el YAML, se va agrandando y agrandando. Un Markdown se puede compilar simplemente HTML sin ese preámbulo, sin nada, sin ninguna instrucción. Claro, si uno necesita bibliografía, por lo menos tiene que ir eso, ¿ya? Como una única instrucción. Y de ahí puede ir aumentando a distintas cosas de formato, que tabla de contenido inicial, número de página, índice. Entonces, un montón de opciones que se van agrandando, y eso uno podría pensar que, claro, no está en el espíritu original de Markdown, porque la idea es como que uno escriba simplemente y lo pueda sacar una salida simplemente, sin tener que hacer un montón de especificaciones para que finalmente uno pueda tener un documento. Así que eso yo diría que es un desarrollo actual, ¿no? Esto es algo así súper, súper reciente, encuentro yo, que se está sofisticando las posibles salidas de Markdown, tanto a HTML como a PDF, y aquí yo igual me lanzaría los últimos 3 años, ¿ya? Como que se ha dado ese tránsito, y eso ha impulsado mucho la utilización de Markdown,
pero eso como lo vamos a ver al final, gran parte de esa sofisticación especial de salidas de artículos con base Markdown han ido o se han desarrollado en el contexto de R, del software R y de su propia versión de Markdown, que es R Markdown. Y ahí, de hecho, si ustedes como que googlean cualquier cosa así como que Markdown, plantilla específica para un cierto artículo, y los va a tener inmediatamente, bueno, en R Markdown se hace así, ¿ya? Y eso además tiene otras opciones adicionales. Entonces, claro, uno dice, tal vez esta idea inicial de escribir simple, como que se pierde un poco si uno busca formato específico, y si uno busca así como un formato muy, muy así a su medida y quiera como modificarlo con todas las especificaciones que uno requiera, pero a lo mejor Markdown no es la mejor opción, porque es como algo muy simple que cuando uno lo empieza a sofisticar, claro, se vuelve un poco amorfo, sino que como no está muy pensado para eso. Si bien crecientemente se puede hacer. O sea, yo creo que y ese es un camino que yo creo que cada vez se va a ir como haciendo más fluido con el tiempo, que uno pueda tener una cierta salida desde Markdown a un formato con un alto nivel de calidad sin especificar muchas opciones. Es decir, que ojalá que esto quede bien con la mayor cantidad de opciones por defecto. Yo creo que es el mejor escenario. ¿Ya? Con un YAML muy pequeño que haga referencia a una plantilla, que haga todo el trabajo de formateo y yo ni siquiera me tenga que enterar de cambiar el espaciado ni nada, sino que sea un trabajo más bien como de plantilla. Pero no, es el tema del desarrollo de plantilla actualmente va por el lado de remoto. ¿Ya? Yo creo que en algún momento eh, debería en el fondo como liberarse como de ese lenguaje, porque igual R Markdown es como un lenguaje basado en R que está pensado más en análisis estadístico, ¿sí? Entonces igual es un poco extraño tener que meterse en ese mundo. Yo trato en el fondo, sobre todo pensando en este curso, de ir por el lado, ¿ya? De no meterme en ese mundo porque agrega otro nivel de complicación y otras herramientas que espero que no sean estrictamente necesarias, ¿no? Entonces, en esta idea del formateo de Markdown pasamos por Pandoc y Pandoc agarra información desde lo que nosotros especificamos en un preámbulo, YAML, que lo conecta con una plantilla, donde puede como reflejar esas opciones que nosotros tenemos en el YAML y después como que nos da el documento formateado en HTML LaTeX. Bueno, y este es el YAML que, como dijimos, tiene este nombre de Yet Another Markdown Language, porque justamente hace referencia a que, bueno, igual necesitamos otro lenguaje Markdown, es como que no basta solamente con Markdown, necesitamos como una especie de ayudita, justamente para suplir cosas que Markdown, siendo en su vocación de tanta simpleza, no alcanza como a satisfacer en los usuarios. Bueno, y esto se especifica, lo vimos ya en la sesión cuando ¿cierto? Conversamos y vimos el tema de incorporación de citas bibliográficas. Es súper simple también, se ponen tres rayitas, tres guiones arriba y abajo, y todo lo que está al medio de eso, arriba del documento, eso es el YAML, y así en el fondo Pandoc lo puede reconocer. Y en esto igual es bien quisquilloso, yo creo que alguna vez si hay un espacio acá como, o se salta una línea, no lo reconoce, o sea, tiene que partir con tres guiones en la primera línea arriba, y esto tiene que estar abajo, si no, aquí como que, claro, en la renderización puede haber ciertos problemas. Ahora, en general mi experiencia con Markdown es que es mucho menos mañoso, no sé si mañoso es la palabra, o así como muy complicado, delicado, yo diría en términos de formato que el látex. Uno sabe que el látex de repente salta un espacio con un asterisco y no compila, y después hay que hacer el debug, y hay que hacer como que buscar dónde está el error. A mí me pasó varias veces que, claro, tenía una presentación, por ejemplo, en Vim, no sé cuántas líneas de código, en el último minuto, claro, algo pasó, y a veces, claro, hay un reporte de errores que es bien preciso, otras veces no. En algunas cosas el látex nos dice bien, en esta línea está el error, ¿ya? Creo que algo pasa, y a mí me pasó varias veces que tenía que ir después como cortando y pegando secciones del documento hasta que encontrara el error. La verdad que eso con Markdown en general no pasa. Markdown como que uno se equivoca en alguna, igual renderiza, ya como que no, es muy, muy flexible con eso y eso también es bien, mucho más agradable que, al menos en ese aspecto, que el trabajo con látex. Ya. Y las opciones del YAML, voy a mostrar las más típicas. Como les decía anteriormente, las opciones que uno puede incorporar en el YAML tienen directa relación con la plantilla que está utilizando Pandoc para hacer la transformación. Pero en general, la mayor parte de las plantillas como que contienen estas posibles opciones. Título, o sea, uno puede poner el título ahí,
uno dice, ya, pero igual yo puedo poner el título, por ejemplo, al principio del documento Markdown. ¿Ya? ¿Por qué lo necesito ahí? Bueno, porque a veces si vamos a ver las plantillas PDF, como que ponen el título centrado arriba en negrita, entonces como que se ve mejor en la salida PDF. Por lo mismo, estos campos que están acá, claro, no tienen el mismo efecto o el mismo resultado en distintos tipos de compilación. Van a aparecer, o sea, algunos van a aparecer en los dos. El título aparece en HTML y en PDF en general, depende de la plantilla. El autor también, pero por ejemplo el abstract, por alguna razón, en las plantillas HTML, como que no incluyen el abstract, y el abstract sí aparece en las plantillas PDF. Ni idea por qué. Es como típica como funcionamiento de plantilla. Pero bueno, la bibliografía sin duda, va acá, el estilo citación, el CSL, que ya lo vimos. Esto de la geometría que sirve para los márgenes, depende también. Si es que, o sea, en general esto se utiliza para darle el tamaño de los márgenes a los documentos en PDF, es decir, renderización vía látex PDF. Eh, a veces también algunas plantillas HTML toman los márgenes y también como que se angostan o se ensanchan. Ya, pero en general los márgenes son bastante automáticos en HTML, entonces no debería afectar mucho eso. El espaciado también, que es algo más probablemente de salidas PDF, también funciona en algunos HTML. Y esta otra opción que a veces se da, que yo encuentro útil, sobre todo para documentos más grandes, y que sí, esto hace yo creo que hace una diferencia importante, es simple y hace una diferencia importante con otro tipo de documentos como Word, qué sé yo, o algunos PDF que no tienen incluido esto, que uno está leyendo algo y la referencia, por ejemplo, dice, qué sé yo, eh, Castillo 2021, y uno hace clic ahí y se va directo a la bibliografía para ver esa cita, ya como quedan cliqueables y se van, como pasa en los papers ahora, ya los papers tienen esa función cuando están en línea, muchas veces que viene un link de la cita y uno puede ir directo ahí a la bibliografía y saber a qué se refiere esa cita. Así que eso funciona muy fácil solo con esa instrucción, funciona en el preámbulo. Hay otras opciones más, pero como decía, esto se va agrandando en la medida que la plantilla aguante esto. Si uno tiene una plantilla de, qué sé yo, de Nature, si es que existe alguna, entonces probablemente hay otras opciones que ir completando ahí. Y ahí, claro, claro, a la medida que se va sofisticando esto y se va haciendo más acorde a una plantilla específico, claro, va perdiendo también como generalización, porque yo creo que depende mucho cuál es el uso que uno le quiere dar a esto. En mi experiencia personal, como que yo termino trabajando con una típica plantilla para todos mis documentos, como que encontré ciertas opciones de formato que me gustaban. Yo utilizo lo mismo en PDF, HTML, lo más simple posible que me permita comunicar rápidamente. Yo últimamente uso mucho más HTML, creo que PDF. Y para eso me sirve mucho. Por eso no tengo tampoco tanta experiencia con temas de plantillas en PDF. Yo creo que es eh, una sofisticación interesante. A mí me parece que, al menos en trabajo académico, no sé si es tan necesaria. Esa es mi impresión. Porque uno tenga una plantilla específica de un cierto tipo de producto, porque en general uno escribe para diferentes audiencias, no es que esté como formateando todo el tiempo. Entonces la idea es tener como ojalá un formato que se adapte a la mayor cantidad de audiencias posible, sea una revista, sea un documento que tengo que enviar a algún colega, en fin. Entonces, eh, también no sé si vale mucho más la pena profundizar en muchas opciones de formateo aquí en el preámbulo del documento Marco. Con esta yo creo que van a ver después la salida que tiene, y yo creo que con eso uno puede sobrevivir de manera así grata en el tema de la escritura, cambiando algunas de estas cosas. El espaciado, los márgenes, en fin, con eso ya creo que se puede trabajar de forma bastante fluida y grata. Eh, Ya, esto es, bueno, lo dije recién, pero para recalcar lo que queda aquí en el documento de presentación, que algunas de estas opciones entonces van a ser reconocidas en la salida HTML y no necesariamente que aparezcan en salida HTML. Si después puedo renderizar el mismo Markdown a PDF, no necesariamente van a ser iguales. ¿Ya? Bueno, y ahí, bueno, lo voy a comentar también más adelante. Creo que viene ahí mismo. Ya, yo creo que tiene que ver con esta idea. Si bien la renderización a formatos múltiples es una opción desde Markdown, Markdown está, como ustedes saben, libre de formato y uno puede de ahí tener diferentes salidas a outputs en distintos formatos y lenguaje. En general, se recomienda considerar de antemano un formato de salida preferido. ¿Ya? Si bien yo puedo sacar esto eventualmente en PDF y HTML, que es una idea como muy interesante y como atractivo, y Word también, como lo mismo Markdown,
uno puede pensar, ya, pero en realidad, ¿en qué público estoy pensando con este documento en específico? Porque si bien yo creo que esa opción es atractiva, y yo en algunos casos lo he utilizado, la verdad es que también uno puede pensar, ya, pero no es que, bueno, a menos que sea un documento que requiera mucha difusión en distintos formatos, es extraño producir un mismo documento en tres formatos distintos y distribuirlo distinto. Yo creo que uno debería tal vez privilegiar un formato. Y según mi experiencia actual, si yo tuviera que privilegiar un formato de difusión, creo que HTML. Creo que eso es mucho más accesible, disponible, rápido, que el tema de un PDF que en general tiene que ser adjunto y bajarlo y abrirlo, como que requiere mucho más paso. Eh, pero sí, en otros contextos y a otras audiencias, acomoda más ese formato. Yo creo que es bueno tener las dos opciones, pero en general yo creo que cuando está, al menos, no sé si en general, me pasa a mí, cuando estoy escribiendo un documento, estoy pensando ya, esto va a ser publicado en este formato, entonces no tengo todo el tiempo, no estoy todo el tiempo pensando ya, tiene que funcionar tanto para HTML como para LaTeX, porque si no, no, claro, si no igual se vuelve el trabajo un poquito más tedioso. Eh, se puede igual, o sea, se puede, como que este sueño de la doble o triple renderización y que quede en buena calidad en todos los formatos, se puede. ¿Ya? Pero requiere un poquito más de trabajo inicial y según mi impresión de trabajo actual, es que esto se logra principalmente en el contexto de R. Fuera de R, como lograr buena calidad de salidas, tanto HTML como a, como a PDF, es más difícil, ya en términos de opciones. Yo creo que ahí, si uno aspira a eso, documentos de alta calidad, desde un mismo Markdown, en distintos formatos, como que los caminos ya conducen más hacia hacerlo desde R como un motor. No necesariamente saliendo de un editor de preferencia, porque como decía también al principio cuando hablamos de editores, yo puedo seguir trabajando en Atom o en VCS o en Bing, en Emacs y utilizar R desde ahí. O sea, utilizar R como un motor instrumental solo para lo que me sirve si es que yo no hago análisis de datos. Y si hago análisis de datos, además de todo el resto, también lo puedo usar desde otro editor. Así que no es, eso no es problema, también es elección, elección también personal. Yo en una conferencia me acuerdo sobre, qué sé yo, sobre encuesta, una conferencia europea, presenté el tema de escritura académica con Atom y un par de personas me hicieron un par de preguntas, ya, pero finalmente, ¿cuál es la gran diferencia con RStudio? Le decía, mira, tal y tal cosa, y me dijeron, sí, puede ser, pero no, igual prefiero quedarme con RStudio. Es opción de cada uno, porque cada uno tiene, o sea, cada opción tiene ventajas, limitaciones y depende mucho de qué tan cómodo uno se sienta en ese entorno. Es la comodidad básicamente que facilite eh, la producción que uno hace, sea en análisis de datos, sea en escritura, en fin. Pero todo se puede, hay diferentes caminos que uno puede cruzar para pasar de una editora a otro, un lenguaje a otro. Tiene sí sus costos y hay que conocerlos para poder tomar ahí una buena decisión. Y si uno se equivoca, igual no cuesta nada. Uso otro editor y no sea ninguna de estas cosas, yo creo que tiene esa ventaja, no es como una religión, para nada. No es que uno ande promoviendo, este es el mejor editor, no. O sea, si mañana sale algo mejor que Atom, yo lo uso de inmediato y si hay un programa que me sirva más que R para analizar datos, adiós R. Es como que yo creo que hay que ser bastante también desapegado con eso porque esto se mueve muy rápido, probablemente, y esperemos que sea así, que surjan nuevas herramientas que hagan este trabajo más fácil. Un par de años más probablemente vamos a estar haciendo todo esto en línea, como que no va a bajar como su editor en su computador, no, sino que va a ser probablemente todo colaborativo, vamos a estar probablemente teniendo la opción de hacer algo parecido a lo que se hace en Google Docs de escritura simultánea y reconocer que lo está haciendo código en algún editor en línea, o de hecho ya eso se puede hacer. Atom también tiene bueno, el editor que yo más conozco, por eso a lo mejor suena un poco como propaganda, pero no soy para nada así como fanático. Pero Atom, por ejemplo, tiene una cosa que se llama el Atom Teletype, que es una librería de Atom que permite conectar a dos usuarios y en el fondo yo puedo estar escribiendo y puedo ver que el otro usuario se mete en mi documento y escribe a la vez también y yo puedo saber que está escribiendo en ese momento, como que aparece con otro cursor, muy parecido a lo de Google Docs. Ya también funciona así como de trabajo colaborativo simultáneo. De hecho, Atom creo que le hace bastante como propaganda a esto en su página inicial, como el Atom Teletype, y yo obviamente también como de curioso lo probé, lo encontré increíble, pero la verdad es que nunca lo he usado, porque es como que en qué momento uno está haciendo código simultáneamente con otra persona, es como que uno puede decir, oye, si tuviera esa necesidad, sería espectacular, pero no la tengo, entonces, en fin, de repente hay muchos productos muy atractivos, pero uno no los necesita, ¿no?
En fin, vámonos al tema de esto, esta parte bien breve. Eh, Renderización HTML en Atom. El Pandoc Convert, ese fue la primera librería que vimos que hace una conversión muy rápida y eficiente a distintos formatos, como que Pandoc Convert a HTML, PDF, no sé, RDF, hay un montón de formatos que convierte, pero lamentablemente no reconoce las citas, ya que es una gran limitación. Si uno no tiene cita en el documento, yo recomendaría ese, porque la verdad es que funciona muy rápido, muy eficiente. Le da una vuelta si es que hay alguna actualización, me parece extraño que no reconozca como algo tan clave para el mundo académico, pero bueno. Eh, claro, lo que es clave para ciertos usuarios no lo es para otros. Y a veces yo he pensado, ¿cómo esta librería no tiene esta función que es como, es obvio que debería como tenerla? No, pues si la gente que hace esto en general es gente que hace software, entonces lo están citando todo el tiempo. Así que eh, no siempre las cosas que parecen obvias lo son en este contexto de las librerías. Esta segunda librería que está mencionada acá, que nosotros la utilizamos, que es el Markdown Preview Enhanced, que nos permite ver, ¿cierto?, en el panel a la derecha una previsualización en formato HTML, pero que nosotros estamos escribiendo en el Markdown a la izquierda, y esto se va sincronizando a la vez que lo va escribiendo, y tiene como este scroll paralelo, que es bien cómodo, yo creo, para estar mirando, si es que uno tiene como esa tentación también o necesidad de saber más o menos cómo va quedando, igual es agradable encuentro yo. Y tiene la opción de convertir a HTML directamente desde esa librería, cosa que es bien cómodo, porque uno se posiciona sobre el panel de previsualización, botón derecho, convertir a HTML, y aparece un HTML con la cita y todo. Pero, pero la plantilla que utiliza es muy simple, entonces hay ciertos campos del YAML que uno le gustaría tener, como título, autor, qué sé yo, que no nos reconocen. Hay varias cosas como que una plantilla un poquito limitada. Así que está esta tercera librería, probablemente hay otra, no puede seguir buscando, pero estas son las que yo al menos le di una última vuelta cuando estaba preparando esta sesión, que de hecho no la conocía y está bien buena, que es Pandoc Interface YAML, que está justamente en el fondo enfocada en poder hacer un buen reconocimiento de las opciones que están en el YAML, si bien las plantillas de nuevo varían entre HTML y PDF. ¿Ya? Uno quisiera que ojalá fueran lo más parecido posible en el contenido, como se ven, pero hay cierta variación, pero aún así yo estaría recomendando esta por ahora, la Pandoc Interface YAML. Ya, y veamos cómo esto funciona, después vamos a ir ahí a mostrarlo en una parte más práctica. Como siempre buscamos e instalamos la librería en Atom, se demora unos 10-20 segundos a instalar, y listo, ¿ya? No hay mucho más que hacer en las opciones hasta donde yo me acuerdo, como que se instala y se empieza a utilizar. Y hay ciertas opciones en el YAML que esta librería reconoce, ¿ya? Que son estas. Una es el formato de exportación, entonces uno en el formato de exportación, antes de hacer la renderización, pone ahí HTML, PDF o RTF, ¿ya? Esa es una opción. Y no se reconocen por defecto las referencias bibliográficas, ya las citas, así que hay que darle una opción especial que es Export Options, y se pone esto acá. El sideproc, que es como el módulo de Pandoc, que es específico para poder reconocer estas claves del BibTeX y transformarlas después en digamos, que se puedan renderizar y visualizar. Y con esas dos cosas estamos, ya como formato y sideproc. Y luego se corre como otros comandos de Atom desde el buscador de comandos, Ctrl+Shift+P, y se pone Pandoc YAML, y ahí aparece como la primera opción, y convierte, vamos a verlo. Y el archivo se guarda directamente en la carpeta del proyecto en la raíz. Creo que hay alguna opción para que se guarde, darle una ruta para que se guarde en otra carpeta también, pero esta es la más fácil, y después si uno la quiere cambiar también eh, se puede, se puede cortar y pegar, o puedo buscar también la opción de la ruta. Parece que la opción de la ruta también sale en la descripción de la librería, lo podemos mirar después en Atom. Ya, vamos a ver eso, vamos a ver lo del Pandoc Interface. Voy a poner este archivo que estaba usando de ejemplo, que se llama, voy a adelantar un poco acá, que se llama prueba Markdown. Y como ustedes ven aquí, ya puse varias opciones en el preámbulo, en el YAML, título, fecha, autor, bibliografía, un abstract,
que tiene la gracia, el abstract tiene la gracia que en PDF como que aparece abajo el autor y aparece como bueno, con márgenes, con letras más pequeñas y los márgenes así más grandes, entonces se ve más cuadradito, como un típico formato de abstract. Esto es los márgenes, el espaciado, que me linkea las citaciones, que vamos a probar HTML primero y luego PDF, y que utilice Sideproc para que se puedan visualizar las referencias. Yo estuve acá, bueno, estuve probando algunas cosas eh, para poder mostrarles hoy. Vamos primero a verlo con el Markdown Preview Enhanced para ver cómo se está viendo esto acá en este previsualizador en HTML. Y lo que hice acá, porque después viene eso, una de las cosas que hay que darle una cierta consideración especial es el tema de las imágenes, ya que Markdown es malo para formatear imágenes. ¿Ya? Es fácil insertar imágenes, pero darle cierto formato, por ejemplo, tamaño y centrado, que es como a veces lo que uno quiere, claro, como que no está muy fácil, entonces hice algunos ejemplos para que uno pudiera formatear imágenes para el caso HTML y LaTeX, ¿ya? Pero por eso se ve así con esa imagen ahí repetida. Y están las citas acá, y como ustedes ven, como ya está, yo creo que como está el YAML, me imagino que lo reconoce desde acá. Claro, esta opción es interesante porque la va a reconocer la plantilla de esta librería cuando hagamos la transformación, pero es bueno saber que esta opción también la reconoce este visualizador, el Markdown Preview Enhancer. Entonces, claro, aparecen ahí como, bueno, si este documento fuera más largo, se notaría que cambia, porque en el fondo uno presionaría acá y se iría de inmediato acá las referencias que aparecen al final, ¿ya? Así que ahí están linkeadas las citas. Y vamos entonces bueno, Control Shift P, ¿cómo se llama esto? Algo de YAML, ¿no? Ya, se llama Pandoc Interface YAML Export. ¿Sí? Y se presiona esto simplemente, y ahí está, y aparece acá un aviso, donde está creado. La verdad que estos avisos son un poco así, hay que leerlos rápido, porque si no es como que se van un poco así, más rápido a veces de lo que uno quisiera, pero lo que me está diciendo ahí es que se creó el archivo acá, vamos a verlo en la carpeta, vamos a ver mi carpeta acá, administrador de archivo, va a ser el último, claro, aquí está el que se modificó recién, este ahora, 1450, que ahora, ¿no? Son 10 para exactamente, este es, y se abre entonces con browser, simplemente, y aquí está en el fondo, aparece título, como ustedes ven aparece el título acá como en mayúscula, el autor, la fecha, encabezado 1, encabezado 2, negrita cursiva, funciona la tabla, y aquí está el tema de las imágenes también, y aparecen las referencias acá, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos como un documento en HTML, que no es la gran gracia, porque en el fondo Markdown está como bien, es fácil pasarlo a HTML, y es casi lo mismo que estamos viendo en el visualizador dentro de Atom, excepto esta parte de acá, ¿cierto? Que tiene otras mínimas opciones de formato mediante esta librería de Atom, que es el YAML. Se me olvida el nombre, como el YAML algo, ¿no? Pandoc Interface YAML. No sé si es tan bueno el nombre. Antes de pasar a PDF, quería como mantenernos acá en temas de HTML para que hablemos del tema de las imágenes. Que yo diría que, de nuevo, no es así como, o sea, lo peor que puede pasar en términos de usar solamente la opción tradicional de Markdown para llamar imágenes, que es esta, ¿sí? Que es como signo de exclamación invertido, es un paréntesis cuadrado, y después se pone el nombre de la imagen en el paréntesis redondo. Acá uno puede dar información de la imagen, algún caption o algo así como que figura uno, no sé. Pero esto es lo más simple, entonces se da la ruta a la imagen, en este caso asumiendo que está en el directorio raíz. Y claro, si la imagen es como muy grande, lo que va a pasar es como más o menos lo que pasa acá, que claro, esta imagen se insertó directamente con Markdown, eh, con esa sintaxis clásica de inserción de imágenes de Markdown, claro, y es gigante, entonces se adapta siempre a los márgenes y es enorme,
Y uno podría, claro, tal vez como bajarle la resolución, el tamaño de la imagen por fuera, y después insertarla de nuevo. Hay diferentes formas de hacerlo. Eh, pero si uno quiere modificar el tamaño, centrado y otras opciones, ya ahí, bueno, de nuevo, hay distintas opciones. Pero la más segura, porque uno podría tener alguna plantilla que hiciera algo específico con las imágenes y que todas las imágenes estuvieran centradas por defecto, tal vez. Y eso puede también ser una instrucción de la plantilla. En este caso claramente no lo es. Vimos que el resultado era que parecía gigante. Entonces, bueno, aquí empiezan un poco los problemas, limitaciones. Si uno quiere de verdad que esto sea reconocido de una manera adecuada o como uno quiere que aparezca en HTML, hay que conocer un poquito de código HTML. ¿Ya? Como que no, en general uno puede ir a foros de distintas formas, pero la más estándar es como si tú quieres que esto aparezca así en el HTML, usa código HTML. ¿Ya? Entonces, es una gracia también de lo que pasa con, o sea, gracia y desgracia, porque claro, se sabe que Markdown tiene opciones limitadas de formateo, entonces uno puede dentro del mismo Markdown escribir HTML para formatear algo. ¿Ya? Y de hecho, es tanto así, vamos primero a este tag, digamos, de cómo uno podría cambiarle el tamaño de la imagen. Entonces aquí hay un típico tag de inserción en HTML de imágenes, que es esto que está acá, imagen, esta es la fuente y este es el ancho. Y ahí uno inserta esto, este es el lenguaje HTML. También se puede centrar y se pone un tag de center adelante y otro final. Lo interesante es que esto es tan como aceptado también, utilizado dentro de Markdown, que si vemos el Markdown Preview Enhanced acá, voy a sacar acá para que me un poquito esto. Eh, claro, esta imagen que está acá es la que está, es- se refiere a este código acá. ¿Ya? Ya he visto dando el ancho, tal vez sea mucho más pequeña que esa imagen. De hecho, puedo cambiar el ancho acá, que si yo 400, y la imagen va a crecer. ¿Ya? Entonces, incluso este visor de Markdown me está renderizando automáticamente el lenguaje directo HTML, ¿ya? Porque lo que hace acá básicamente es pasarlo, como es automatizar, eh, que todos los cambios que yo haga acá se previsualicen acá en HTML. Eh, entonces, en algunos casos, claro, si uno no está conforme con temas de formato de imágenes, yo recomiendo utilizar esta forma, que tampoco es tan complicada, pero claro, agrega un poquito más de código a un lenguaje simple como Smart. ¿Ya? Y aquí está centrada y se ve así, entonces uno puede ir las imágenes, modificarlas con sintaxis apropiada al formato de salida. El problema que hay acá es que, de nuevo, pensando en un posible ideal de renderización múltiple, renderización tanto HTML como PDF, es que todas las cosas que yo haga en HTML no se van a ver en el PDF, y todos los tags de LaTeX PDF no se van a ver en HTML. Entonces, si yo quisiera que ya empezaron los problemas, que este documento saliera formateado en dos posibles salidas, tendría que ser insertar la imagen dos veces, una como HTML y otra como PDF, y se verían, el LaTeX produciría el PDF y el HTML, digamos, y el HTML lo visualizaríamos después en el browser así, tal como queremos. Esto dentro del contexto ya, de nuevo, problemas de formateo asociados a Markdown y distintos tipos de renderización, yo creo que no tiene una solución dentro del contexto puramente Markdown. Esto sí está solucionado en R. R Markdown ya solucionó esto. Entonces uno puede tener una misma imagen, la inserta una sola vez y aparece con las mismas condiciones de formato, tamaño, qué sé yo, y centrado, tanto en HTML como PDF. ¿Ya? Pero de nuevo, eso solamente con la aspiración de una posible renderización múltiple. Si uno está pensando en HTML, entonces no cuesta nada poner, ya, es un tag o sea, este es como el costo que estoy pagando. Igual le incluye un poquito HTML, pero tampoco no es tanto. ¿Ya? Entonces la idea no es, o sea, si uno tiene que, o si uno termina con un documento de Markdown con muchos tags de otros lenguajes, también se pierde un poco el sentido original. Pues la idea es como escribir simple y que tener que recurrir a estas opciones de formato en lenguaje externo sean las menos posibles. Eh, pero bueno, sabe que las aguanta y las aguanta bien y no, tampoco son tan complicadas, pero sí requiere tener como una especie como de hoja de opciones de anotación, hoja de ayuda,
de cómo se escriben estas cosas para que puedan aparecer ahí bien formateadas. Yo diría que solamente el caso de las imágenes. El caso, bueno, vamos a ver después al final el tema de las tablas. Las tablas también en Markdown son bien precarias. Como que uno puede hacer tablas, hay algunas opciones pequeñas de formato, pero uno puede hacer como tablas, por ejemplo, todo el tema de, ¿cómo se llama esto? De fundir celdas o columnas, o dos celdas así, o todo el tema de fusión de celdas en Markdown, la verdad que se viene súper, súper difícil. Y en ese caso, de hecho, lo que yo hago incluso a veces en R, si bien R produce buenas tablas Markdown, a veces la mejor opción es como sacarle una foto, una imagen a la tabla y pegarla como imagen, porque las imágenes funcionan relativamente bien y fluido. Pero todo el tema de las tablas también es como otro, a menos que sea una tabla simple, producirla en el mismo lenguaje Markdown puede ser un poco complicado. Pero vamos a ir a ese punto final. Ya, eso respecto a imágenes en Markdown, que yo diría que es uno de los puntos de formato importantes a dedicarle unos minutos. Y bueno, algunos temas de Markdown HTML, como ya recién mencioné, si hay opciones de formato más específico, por ejemplo, si uno le quiere cambiar el color a una palabra, no sé, por alguna razón, HTML, porque hay que hacer un tag, buscar tag HTML. Pero igual, por suerte, eso igual es bastante fácil si uno busca así como, porque bueno, Internet está hecho en HTML, entonces como, o sea, todas las páginas web están hechas en HTML, entonces hay mucha información de cómo puedo darle color a una página HTML y aparece así inmediatamente, es muy fácil de encontrar y buscar y aplicarlo, pero de nuevo, tampoco no es la idea original como formatear mucho el documento Markdown con tags de otro lenguaje. Y de nuevo, aquí está el tema que los tags HTML solamente sirven para HTML y no para LaTeX, entonces hay que hacer doble tag a veces. Y aquí está en el fondo los formatos más específicos de Markdown y salida HTML y también PDF. Están, yo diría, alrededor de estas librerías que están acá linkeadas por si las quieren mirar, que son el Blockdown, el Bookdown, y esta librería que es el Articles, que lo que hace es poner a disposición un montón de plantillas. De hecho, vamos a verla acá porque no está documentado clásicamente en GitHub. Y están como todas estas plantillas de diferentes journals, blogs, qué sé yo, Sage, Springer, que uno puede acceder y tener su artículo así como inmediatamente formateado en el formato que aparece en esas publicaciones. Pero funciona esto, claro, está como salida en formato más específico de Markdown dentro del contexto de R. Así que eso, claro, lo pensé, pero la verdad es que meterse a R, sobre todo pensando que a lo mejor hay personas que no lo utilizan cotidianamente, y claro, el tema de otro curso, porque hay que empezar a hacer un preámbulo de cómo funciona, y en fin, eso ya es como otro tipo requiere otro tipo de base en cuanto. Así que por ahora vamos a dejar R de lado y nos concentramos en las opciones de formateo que nos da Atom y su librería. Y pasamos ahora entonces al formato a PDF. Y aprovecho de abrir para preguntas, comentarios. Yo tengo dos inquietudes. ¿Sí? A ver, una es, todas estas manipulaciones, digamos, que se le hace el texto, le van agregando código al lado y tal. Si yo esto luego lo mando a una publicación tradicional en papel, ellos no van a tener ningún problema luego para editarlo, para pasarlo a un procesador tipo InDesign y estas cosas. Perdón, ¿para pasarlo aquí? Esa parte no la escuché. Al procesador con el que diagraman el libro, InDesign o cualquier otro. Ninguno. No, ninguno. Ahora, en general, mi impresión es que como las editoriales están acostumbrados a que uno le mande el documento en Word, como que viene en ese formato, Ujú. eh, porque de ahí pueden, yo creo, como cortar, pegar y extraer mucho más fácil que desde un PDF. ¿Ya?
y yo creo que no están muy acostumbrados al formato Markdown, que uno se los mande directamente, aunque yo creo que para ellos sería mucho más fácil el trabajo sacar la información de ellos. Pero no hay ningún problema, o sea, no debería haberlo. Yo creo que mucha gente que ya trabaja en el negocio editorial va como que conoce esto y a veces como que prefieren, de hecho, el lenguaje más simple. Algunos también están acostumbrados a látex, entonces como que no les debería ser muy ajeno. Si lees, claro, lo que hay que hacer es como tener como la opción de renderización A Word. a Word. Voy a ver una prueba con este, veamos cómo sale. A ver. Creo que acá, no sé si punto 2, vi creo un ejemplo con RTF, veamos cómo sale acá. Llamo el bla bla bla, ahí está. Y ahí creo un RTF, vamos a verlo. Está, vamos cómo se ve. Ahí está, título. Claro, igual que el HTML no está reconociendo el abstract acá, entonces el abstract había que ponerlo por fuera. La imagen, ahí está, a ver si. Claro, las imágenes, ahí está, las referencias están funcionando bien. Eh, Aquí hay problema con las imágenes. No sé si habrá alguna forma de. Porque en el fondo me está aceptando solamente la imagen con la instrucción de Markdown tradicional. ¿Ya? Las otras no. Entonces, no, de hecho, ese es como el tamaño original, parece reventada gigante. Eh, entonces, eso habría que ver en el fondo cómo en Markdown uno podría tener una imagen que sería el tamaño adecuado. La otra sería darse como una doble vuelta, como por ejemplo sacarlo a PDF, el PDF se va a ver bien, y después convertirlo de PDF a Word. Eso se puede, convertirlo de PDF a Word. Ahora, igual se pierden cosas de formato entre medio, pero en general mi impresión es que para la editorial lo que más le importa es como, bueno, el contenido de los párrafos, que todo el resto de la cosa de imágenes, todo el tema de subtítulos, títulos, esa cosa la hacen de nuevo. Entonces yo creo que esa parte de escritura es lo más importante, pero sí, eh, sí al menos está esta opción de sacarlo también rápido a RTF, así que puede salir así. Y hay que hacer como solucionar si el problema en las imágenes. La otra es como, claro, eh, achicar la imagen al formato más original. O, claro, a mí me sale un Word y puedo igual achicar la imagen de acá mismo adentro, supongo, ¿no? Debería poderse, como así, manual, como darle una segunda pasadita. Sí, sí. Pero no muy elegante, pero uno podría tal vez, también está la opción de hacerlo aquí más manual, no sé, si es que fuera un problema. Sí, además yo creo que sí, ahí también es un problema, un vacío, porque en general la mayor parte de las plantillas disponibles son para HTML, las buenas plantillas son para HTML y para PDF, para Word no, porque en el fondo justamente la gente que se está metiendo a esto viene un poco arrancando Word y a veces como un contrasentido tenés que volver a sacarlo al final en un formato del cual yo vengo arrancando. Entonces, un poco, Sí, claro, pero nos partimos en dos mundos, ¿no? Porque exactamente, sí, las sí. políticas editoriales, y aquí está Cristina que lleva las publicaciones en ciencias sociales, las instrucciones para los autores dice claramente, envía tu archivo Word, ¿no? O Claro, sea, no, ni siquiera PDF, o sea, Word. claro. Eso es. Y otra consulta que tengo más bien práctica, por ejemplo, este ejercicio que tienes aquí, tus documentos MD, ¿están en tu GitHub? Están arriba, sí, les puedo mandar el link ahora, porque ahí los Ah, ok. pueden ver. Sí, Ok, sí. perfecto. Gracias. Sí, lo vamos a ver después. Cuando vayamos al tema de publicación web, ahí voy a mostrar y ahí lo pueden bajar también. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Estoy viendo arriba. Si yo tuviera un bueno, comentario o pregunta, digamos que cuando uno exporta a una, eh, digamos, a Word o a PDF, ¿no? Y quisiéramos, o hacemos cambios en ese PDF, ¿hay manera de identificar qué cambios hicimos en el PDF para, nuevamente, como en el Atom, recuperarlos y que sea más sencillo? O no sé si me estoy explicando. Como
como leer cosas desde el PDF. O sea, si se vincula, si se pueden sincronizar ambas versiones. Exacto, exacto, más o menos eso. Sí, sí, pero en el fondo, claro, yo por ejemplo modifico un Markdown, genero un PDF a partir de ese Markdown. Pero después en el fondo el PDF, o sea, yo no lo puedo modificar directamente. Entonces, la sincronización siempre va como vía Markdown PDF y lo puedo seguir sincronizando, pero no al revés, ¿no? A menos que uno pueda hacer algún cambio en el PDF directamente. Está empezando a como editar el PDF con algún editor de PDF. Exacto, si yo edito el PDF, digamos por las políticas de la publicación o de lo que fuera, ¿no? Que las imágenes fueran a cierto ancho o lo que fuera, o los márgenes, eso no se puede como regresar a Markdown. No, el Markdown en el fondo, claro, produce el PDF y lo que uno hace en el PDF no se regresa a Markdown. Lo que sí uno puede hacer es como utilizar Pandoc, convertir Pandoc para pasar desde PDF a otro lenguaje. Eso se puede hacer. Me da un minuto que me tocaron el timbre, no sé. Sí, seguro. Ya, disculpa. Sí, ahora esa conversión, en mi experiencia, igual es un poco caótica, como pasar de PDF, volver a otro formato. Se supone que Pandoc puede hacer todo, pasar de PDF a Markdown o de PDF a HTML incluso, pero claro, en el camino se pierden hartas cosas y es un poco desastroso. Yo creo que en general, pero PDF es como un entorno bastante, se trabaja en el mismo PDF. Está hecho justamente para no editarlo y no modificarlo, que es un formato fijo. Entonces, ponerse a modificar un PDF igual es difícil, encuentro yo, un tema. Así que idealmente yo creo que sería mejor hacer todos los cambios desde dentro del archivo que generó el PDF, o en LaTeX, por ejemplo, o en este caso en Markdown, y ahí generar uno nuevo. ¿Preguntas, comentarios o seguimos? Yo tengo una pregunta. ¿Conoces alguna revista o publicación académica que tenga integrado en todo su proceso usar Markdown? Es decir, desde que se recibe el texto, a lo mejor ahorita escuchaba el comentario, se puede recibir en texto plano, se realiza todo el proceso de evaluación y que haya algún tipo, como las plantillas que mostrabas de las revistas, que la puedan descargar, utilizar y después los editores también hagan modificaciones a esas plantillas para que produzcan ya los archivos finales, PDF, PUB, HTML, y si hay también en Markdown herramientas para hacer marcaje XML, ya que es casi el que utilizan las revistas. Sí. La segunda, voy a partir por la segunda, eso no lo sé. No sé si existe esa herramienta con más de marcaje. Y respecto a la primera, mi experiencia, ahora igual estoy hablando como revista de ciencias sociales, que yo creo que son un poco reacios a todo el tema como más de sofisticar un poquito el formato. Con suerte, yo creo que algunas he visto que sí aceptan LaTeX directamente, que uno mande un archivo en LaTeX. Por lo tanto, yo creo que, claro, si una revista puede aguantar que alguien mande el LaTeX, con mayor razón, Markdown no debería ser ningún problema, porque es lo mismo, solamente con un poco más simple de escritura. Pero yo diría que en general yo todavía tenía como la experiencia también, como decía Teresa, más de frustración de trabajar todo en un cierto formato, qué sé yo, que quede todo abierto. Al final me lo piden en Word. Y eso, claro, igual es como me da un poco de rabia porque de partida yo no tengo Word en mi computador. Entonces es como que es un problema. Es un problema y uno lo puede pasar que sea LibreOffice, pero el formato igual a veces es más limitado. Es bien problemático, pero igual, aún así, yo creo que como una especie de statement más político, igual siempre pregunto, bueno, ¿lo puedo mandar en tal lenguaje? Porque en el fondo igual, si no tú estás asumiendo que yo tengo que pagar una licencia para, en el fondo, que tú me recibas esto, entonces igual es, en fin, como que trato de ser un poco como sensibilizar, pero no me resulta, ¿verdad? No, al final igual también no es Word. Oye, Juan Carlos, tengo una curiosidad. ¿Y no te ven mal tus colegas porque luego los alumnos a ellos también les presentan cosas en formatos que ellos no pueden leer? No,
es que no, a veces yo creo que hay un poco de molestia, yo diría más que molestia es como desconcierto, eso, bueno, ¿por qué lo hiciste así? Es como que, por ejemplo, no sé, todas mis presentaciones, las que como la que yo estoy mostrando ahora, es un documento, es un HTML, ¿ya? Está todo basado en un sistema de presentaciones en HTML. Claro, entonces, en la presentación pasa mucho. Yo creo que es peor que en Word, o a mí me da más rabia que en Word, porque la gente dice, mándame el PPT. Y yo digo, ¿qué es eso? Como que yo no uso, como que eso es como el sinónimo de presentación, y es como un acuerdo muy monopólico. Y digo, de partida, yo no uso PPT, y segundo, no te puedo mandar la presentación porque tú estás arriba en un link, entonces te mando el link a la presentación. Pero ellos quieren como tenerlo, así como, no, dame el adjunto para yo poder mandarlo. Y dije, no, justamente yo hice este trabajo para que tú no tengas que mandar ningún adjunto, con este link basta y sobra. Pero como que no sé, yo creo que se concierta un poco la idea como de no poder tener el archivo, así como, yo era una cosa como de propiedad, como si fuera algo físico, aunque es digital, pero como que, no, me bajé el archivo y lo tengo guardado en mi carpeta de tu presentación. No se puede, no. O sea, hay una forma igual de pasar el HTML de esta presentación a un PDF, y yo a veces he tenido que hacerlo, pero también es como un despropósito, porque digo, ¿para qué te voy a mandar el archivo si yo justamente lo hice para no tener que hacer eso? Pero más que enojo, me parece que es desconcierto. Es como que genera un poco así como que, ¿por qué? ¿Por qué esta persona no? ¿Por qué? O sea, cuando yo a veces digo, bueno, igual de repente no tengo Word, pero a veces uso LibreOffice. Pero cuando digo yo no uso Word, es como que, claro, es muy extraño, porque es como cómo trabaja esta persona si no lo usa. Y a veces he mandado algunos documentos adjuntos que sido .md y la gente me dice, no puedo abrirlo. Que sí, se lo puede abrir, tienes que, cualquier editor de texto con el blog de notas se puede abrir. Eh, pero sí, o sea, yo lo encuentro gracioso en verdad. Como que encuentro que esa sensación como de desconcierto, claro, habla mucho de la costumbre y de la forma en que nosotros estamos como muy formateados a trabajar desde siempre, desde que empezó al menos la aproximación al computador, casi no parte trabajando en Word y en Office, y eso es. Entonces, creo que es interesante también como provocar un poquito un quiebre en eso y ser un poco así más díscolo si uno quiere en el tipo de cosas que uno utiliza. Abre ciertas preguntas, encuentro yo. Abre preguntas, como que uno puede también preguntarse si es la forma más eficiente y adecuada que uno puede trabajar. Y otras personas lo miran con simpatía, dicen, no, me parece muy interesante, pero yo yo no. Sí, colegas. Y el contraste con la gente más joven, asistentes o estudiantes, todos como que no tienen ningún problema en hacerlo. Es como que para ellos como no se cuestionan nada, sino que lo empiezan a hacer y lo asumen como que es parte de las cosas que le enseñan en la universidad. Entonces, por lo tanto, ellos piensan que es algo que se utiliza. No se hacen mayor problema ni preguntas. A ellos la aproximación a estos temas es muy fluida. Así como da gusto lo bien que lo hacen. Y de hecho, claro, como que avanzan rápido también, entonces al poco tiempo saben más que las cosas que yo les enseño, entonces como que también aprendo de ellos porque son muy rápidos y, qué sé yo, nativos digitales se mueven y van a foro, entonces como que se manejan muy bien, por temas, todo lo que sea más tipo web, a ellos les acomoda muy bien. Porque, Dime, ¿tú tienes algún foro? O sea, digamos, si nosotros quisiéramos seguir con esto, ¿ya hay algunos sitios que tú puedes recomendar donde se pueden hacer las consultas? Para ciencias sociales, enfocados en ciencias sociales. eh, así como foro no, pero lo que sí, no sé si ya implementamos el foro o no, pero estamos desarrollando una iniciativa dentro de un centro de investigación al cual yo pertenezco acá en Chile, que se llama COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que es un proyecto bien grande, como a 10 años, como somos como 40 investigadores, un fondo así bien excepcional para el contexto chileno, en el cual tengo además la suerte de participar, con mucha libertad, bueno, hartos recursos y harta libertad. Entonces, dentro de eso, también ahí aproveché de fomentar un poco esta cosa más de ciencia abierta y creamos un laboratorio, digamos, se llama Laboratorio de Investigación Social Abierta. Les voy a mandar el link por acá. Que es un sitio que está todavía ahí en desarrollo, se está moviendo bastante, ¿sí? Lisa. Y la idea es que este espacio, por ahora estamos trabajando mucho más intensamente en apertura de las distintas etapas del flujo de investigación, de apertura de datos,
preregistro, reproducibilidad, acceso. Estamos trabajando como en guías para poder apoyar la apertura en el proceso de investigación. Pero también, bueno, tenemos algunas actividades aparte, y la página, la idea es que también exista un foro, que un foro como más blog, foro, que sea una herramienta más de comunicación, donde ir como recibiendo preguntas. Eso todavía no está tan bien armado, si mal no recuerdo, todavía no lo hacemos bien. Pero sí, es la idea también. Sí, la otra también es armar desde acá una cuenta específica más de Twitter, por ejemplo, donde uno pueda también compartir información, si igual sería interesante como herramienta de comunicación. Pero sin un foro todavía Empezar no a hacer tenemos. una comunidad, ¿no? Una masa crítica de estos Sí, temas. sí, sí, a mí, bueno, lo podemos hablar después, pero a mí me interesa mucho porque mi impresión es que, bueno, igual hay gente en América Latina que está metida en temas de ciencia abierta, más de acceso con la referencia. Yo tengo mapeadas algunas organizaciones, no todas tampoco, me falta yo creo, como conocer un poquito más, pero me da la impresión que gran parte del tema de apertura se ha dado mucho más por el lado de acceso, ¿cierto? De acceso a las publicaciones, barreras de pago. Cuando la gente habla de ciencia abierta, casi automáticamente piensa en eso. Ah, sí, en el fondo pagar por publicar y estos como nuevos journals que hay como de open access, como que ciencia abierta como open access. Mientras que toda la parte más de escritura y reproducibilidad es un aspecto mucho menos así, como que me cuesta Sí, sí, mucho sí. encontrar interlocutores. A lo mejor también te ha pasado, pero es difícil, no es fácil. Sí, es una cosa esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado quiero tener acceso y por otro lado yo mismo reproduzco el sistema Exacto. publicando en esas bases de datos, ¿no? Sí. Sí, exacto. Sí. Sí, pero sí, a mí me interesa mucho. Así que si esto puede ser un punto de partida para seguir conversando y abriendo estos temas, yo feliz, encantado. Em, Eso. Ya, voy a seguir entonces con esta segunda parte y nos vamos ahora a la renderización PDF. Markdown a PDF. Ya, acá, otra, bueno, nada es como tan gratis y tan liviano. Para poder hacer una buena renderización desde Markdown a PDF hay que pasar por LaTeX. ¿Ya? Lo que hace el Pandoc es pasar el Markdown a LaTeX, a una hoja LaTeX con todos los tags de LaTeX. Y para que ese LaTeX se pase a PDF, se requiere una distribución de LaTeX. En general son las que yo conozco, creo que hay más de estas, son 3 o 4, pero está TextLive y Mixtex. No sé cuáles son ustedes, la gente que ha usado LaTeX acá. Yo como que siempre he usado TextLive, pero no sé si es como mejor o peor que el Mixtex. Me parece que son bastante parecidas en funcionalidad, en peso también. Entonces uno baja esto, igual es algo relativamente pesadito, y se instala fácilmente. Ya está, aquí está linkeado, ahí está la página de LaTeX donde pueden bajar de acuerdo al sistema operativo que utilicen. Aquí está el link para el TextLive y se instala fácilmente. Y una vez instalado ya funciona. Ya de hecho no hay nada más que hacer. Si uno quiere, no sé si alguno de estos vendrá también con algún editor de LaTeX, pero en el fondo no necesitamos editor de LaTeX. ¿Ya? De hecho, bueno, a todo esto, Atom tiene muy buenas capacidades de editar LaTeX, como que se edita LaTeX muy fluido. Como que cuando yo usé LaTeX, hace mucho tiempo que no lo uso, pero algo alcancé a usar en Atom y funcionaba re bien. Como que también si alguien quiere LaTeX, Atom igual lo recomiendo. Pero ahora no vamos a ver eso, ¿no? Todo el tema de LaTeX como que va a pasar como por debajo, así oculto, y la idea es poder llegar, ¿cierto?, al PDF. Y para esto solamente cambiamos la opción de formato en esta librería que les mostré, que es el Pandoc Interface YAML, y se especifica ahí PDF en lugar de HTML o RTF que hicimos en el ejercicio recién. Y aquí cobra más sentido el tema de los márgenes, ¿cierto? Y el interlineado. Uno puede probar cambiando eso. Y ahí se genera un documento relativamente rápido. Se demora un poquito más que HTML, porque es más demandante, en el fondo el paso a LaTeX es igual de rápido, pero en el fondo después del LaTeX tiene que pasar al PDF. Y esa parte, bueno, también es más lenta, un poquito más engorrosa. El text a veces es más difícil, más bien más demandante en términos de memoria. Entonces, para hacerlo rapidito, nos vamos acá a PDF, grabamos,
YAML export, y se pone un poquito más, y de pronto debería aparecer el cuadrito verde que dice que sí funcionó. Ahí está, se demoró unos 5 segundos, pero ahí apareció, nos dice que está listo. Vamos a verlo en el directorio acá, y aquí aparece, ahora las 15:23, está recién generado, y claro, aparece, es como un típico formato LaTeX. Los que han visto LaTeX, este es como el tipo de letra que se usa, que, bueno, el título, el autor, el abstract va a aparecer bonito, como en un paper, un artículo, y la verdad es que se ve bastante bien. Ah, lo que puse acá también, aprovechando este documento, es para probar también que funciona el MathJack, que no sé si usan fórmulas, pero todo este tema de fórmulas, que es muy famoso ¿cierto? En LaTeX, que es como este lenguaje MathJack. Hay otro también, pero yo creo que el más usado es MathJack, y que permite generar como estas ecuaciones complejas y letras griegas y todo eso, si alguien lo usa. Funciona bien acá en la serie LaTeX. Se me olvidó mostrarla en el HTML, pero también aplica, se ve bien en el HTML el tema de las formas. Medidas cursivas, tabla. Aquí está la imagen insertada con el tag tradicional de Markdown, se ve así también, reventando la página. Aquí está como yo lo inserté con HTML, ¿ya? No funciona acá, ¿ya? Por eso no se ve. Pero aquí sí la inserté con lenguaje LaTeX, y aquí sí se ve bien en LaTeX, ya como centrada y con cierto tamaño. Y las citas funcionan también. Las citas acá están, a ver si están linkeadas, ¿no? Voy a ver. Sí, también aparece ahí. Entonces me lleva a la cita acá en la referencia si le hago clic. En algunas plantillas esto permite que la cita, que el año, por ejemplo, o la parte más cliqueable aparezca en azul, ¿ya? Acá no es así, pero igual están, se pueden cliquear y digamos, hacer clic y uno llega a la lista final de referencia. Así que esta salida a PDF yo diría que funciona relativamente bien, fluido y todo. Aquí está lo de las imágenes. Bueno, vamos a los tags LaTeX, que son un poco crípticos, pero las personas que han trabajado en esto les parecerá familiar. Entonces, si uno quiere cambiar el tamaño de la imagen, esta es la función de LaTeX, include graphics. Include graphics, esto es en el fondo para insertar la imagen, pero aquí, antes en este paréntesis cuadrado, uno puede especificar el tamaño, puede especificar ancho y alto, pero si uno quiere mantener la proporción, basta con especificar el ancho. Uno puede ir cambiando y probando hasta que llegue a un ancho que le parezca apropiado. Y ahí en el fondo renderiza bien el PDF. O sea, ahí la imagen no va a haber muchos problemas. Y todo lo que sea, bueno, de nuevo, el tema de los tags. Esto igual es una ventaja, porque en el fondo todo lo que aparezca como código HTML no se va a ver en el LaTeX. Entonces uno podría eventualmente, si que quiere doble renderización de esta manera, poner un tag para HTML y un tag para LaTeX, y no se van a ver en los respectivos documentos. Acá se ve porque se ve uno que yo escribí como código, ¿ya? Esto está escrito como código para que se vea, pero el otro tag HTML es que está oculto, digamos, y no se ve. Esto igual está puesto como, específicamente inserto como código para que se vea. De hecho, ustedes pueden ver después en el documento fuente, que claro, esta imagen se inserta, esto es lo que inserta la imagen. Ya que estoy diciendo cómo lo inserté, porque claro, como esto la inserta no se ve el código, y yo quiero que se vea el documento, y cualquier cosa de código que yo quiero que se vea, la pongo entre esas como comillas, o tilde inverso, y ya parece que se vea como en un cuadro código. Eso de una salida a PDF simple, yo creo bastante eficiente, porque encuentro que se ve bien, y cumple en el fondo la función de poder generar un documento de buena calidad, yo diría que incluso alta calidad, como una especie así tipo más artículo, dentro del Atom, y con una función bien rápida. Y ahora entonces con eso nos vamos al tema de publicación web. Que yo diría que crecientemente, bueno, se utiliza mucho, y es mucho más fácil ahora que antes en el entorno GitHub. De hecho, ahora
también preparando esta clase me di cuenta que habían cambiado algunas cosas entre medio y ahora es como mucho más fácil hacer la publicación web desde GitHub. Y aquí hay un par de opciones. Una que es como más elegante, digamos, tradicional, y otra que es como más de emergencia. Ya a veces, porque aquí en el fondo lo que uno puede, o el objetivo que uno puede tener es que alguien vea un HTML que yo subí a GitHub, entonces tengo un HTML en mi repositorio y quiero que alguien lo vea. ¿Ya? Y otra cosa es como generar un sitio a partir de mi repositorio, un sitio web, así como donde se pueden linkear varias páginas, como armar un sitio. ¿Ya? Y esta función, que yo también la descubrí hace algunos meses nomás, no la conocía de antes. Antes, si yo quería ver un HTML en GitHub, tenía que generar un sitio necesariamente, que para algunas cosas me parecía un paso innecesario. Entonces, vámonos al repositorio como de este curso en GitHub. Bueno, me fui a esto. ¿No está abierto? No está abierto. No. Y vamos acá al herramientas. Ahí está. No están ya, están por así. Voy a mi cuenta de GitHub. Ahí está. Yo tengo lo de este curso no es un repositorio específico, sino que yo lo tengo dentro de la carpeta de mi página web, que es este repositorio que es JC Castillo, que es como la dirección web de... Aquí tuve un problema hoy día, no sé qué está pasando, pero bueno, funciona igual. Está acá en documentos, de llamarse como talleres cursos. Y esta carpeta que se marca en México, y aquí está. Entonces, claro, aquí está, pensemos que si este fue el repositorio raíz, tenemos que parte acá, da lo mismo para este caso, y tenemos acá una página web, que esta es la página web del curso. ¿Sí? Entonces yo presiono acá, y lo que veo es el código del HTML. ¿Ya? Entonces, claro, no me sirve si yo lo quiero publicar, porque veo el código, en el fondo esto es lo que transformó el pandoc, digamos, desde Markdown HTML y veo el código HTML. Entonces lo que yo quiero es visualizar esto. Entonces, ¿cómo visualizo un código que está en línea en el HTML? Y para eso justamente se creó esta cosa del, voy a llevarlo acá, el HTML Preview, que es la dirección que está acá. Y lo que aparece es un campo, digamos, para llenarlo con información, justamente de una página HTML que está en GitHub y que yo quiero visualizar sin necesidad de tener como que generar un sitio web para esto. ¿Ya? Entonces, lo corto y lo veo acá. Y debería poder verse ahí. Y ahí se ve. Entonces ahí se ve directamente. Con un paso intermedio, como de nuevo, no es lo más elegante, pero si uno quiere visualizar rápidamente un HTML que uno tenga en un repositorio GitHub, esos son los pasos y se ve en el fondo el renderizado tal cual como uno quiere. Esa es la primera opción. Y la otra opción, que es la más tradicional y más, no sé, que tiene muchas más posibilidades de generar un sitio web, es la de las GitHub Pages. ¿Ya? Y para eso, creo que lo que estaba pensando mejor partir de cero. Vamos a partir de cero con esto para que sea así, paso por paso. Vamos a crear un repositorio nuevo, desde cero. Entonces vamos a crear un repositorio nuevo. Y voy a ponerle ejemplo GitHub Pages. Ejemplo, curso Ibero. De acá, público. Voy a agregar un README y creamos un repositorio. Ya, presenta como advertencia acá. Bueno, lo voy al repositorio. Ya, y aquí está. Entonces tengo un repositorio lo más simple posible, como minimalista. Un repositorio con un solo archivo que es un README, que es un archivo Markdown que está acá. Que acá lo puedo editar, de hecho. Usted ve, está escrito en Markdown y el mismo GitHub como que lo renderiza HTML dentro de la página. Probando cambios. Aquí está el commit, entonces puede ser actualizar el README, el mensaje commit por defecto. Esto igual lo facilita para ni siquiera tener que escribir un mensaje commit, solamente para probar que está funcionando. Está probando cambios.
y en la historia del repositorio, entonces tengo dos commits, el inicial y este ahora donde agregué probando cambios. Voy a mostrar esto. Me equivoqué. El commit, claro, aquí está. Agregué probando. Aquí está como un div, ¿cierto? Me muestra lo que agregué. Solo para mostrar en el fondo, volver a familiarizarse con el funcionamiento GitHub, por eso las funciones, como se ve, y tengo mi repositorio. Ya. Ahora, yo quiero hacer una página web a partir de esto. ¿Ya? Para eso me voy a Settings, y acá hay una pestañita que se llama Pages. Esto es nuevo, no sé qué tan, no sé qué tan, casi tiempo yo no hago páginas con GitHub. Pero antes era una opción que está un poquito más escondida. Ahora como que yo creo que como tiene más desarrollo, es una opción ahí que está bien accesible y tiene otras como sofisticaciones más. Ya, entonces me voy a esta página de GitHub Pages, de que dice que no hay una fuente, entonces está deshabilitado. Ya, entonces eso quiere decir básicamente que este repositorio no tiene una página de GitHub, y para que la tenga yo tengo que darle una fuente. Entonces aquí dice ninguna, y le voy a dar la branch principal. ¿Ya? No he hablado mucho del tema lo de las branches, pero en GitHub, bueno, la verdad es como que mencioné algo de que se puede trabajar en base a una serie como de ramas de trabajo. Ya uno puede hacer una rama en paralelo, y después un equipo, por ejemplo, alguien puede hacerse cargo de, que si yo me hago cargo de la introducción, entonces puedo generar una rama y avance en paralelo al repositorio, y después puedo volver al tronco principal, o a la master branch, o main branch, como se llama acá. Es todo también otro tema más de manejo específico y posibilidades de GitHub, pero por ahora vamos a dejarlo aquí. Estamos en el main branch. Primera cosa que tengo que elegir. La segunda, elegir un tema. Y acá hay una cierta cantidad como limitada de opciones de temas de cómo se vería el sitio, que vienen por defecto. Está el Caimán, clásico, se han visto GitHub Pages, un montón utilizan este tema. Entonces si uno ve una página así, es como dice, probablemente la hizo con GitHub. Slate, Merlot, en fin, ustedes pueden ver después cuál le acomoda más por opciones, por visualización, estilo, da lo mismo. A mí me gusta un poco más esta, no sé por qué, pero dejemos esta. Entonces lo seleccionamos. Y me crea automáticamente un documento que se llama index.md, que es como el index, es como el clásico, el archivo más tradicional que tiene un sitio web desde el cual parte. Siempre es como, en este caso, el index.html es como el archivo de referencia, ¿cierto? Una página web de donde parte el index.html, por eso crea automáticamente un index.md. Y aquí pone, en el fondo, como este texto por defecto que tiene la misma página. Esto obviamente yo lo puedo cambiar ahora o después. Ya puedo pegar acá, en el fondo, lo que yo quiero que aparezca en esta página. Pero bueno, para el caso dejemos este texto, que de hecho habla de cosas de escritura en Markdown, para ver después cómo se visualiza. Está así, se crea, hago un commit de los cambios, que se crea el index.md, para que está súper buena esta opción de mensajes de commit, porque ni siquiera hay que escribirlo, se crea el archivo, y hago un commit. ¿Ya? Y me aparece, este es el archivo que creé, y como ustedes ven, claro, incluso el mismo GitHub renderiza el HTML, renderiza el Markdown a HTML dentro de la misma página. Bien, bien interesante, antes no era así, tan automático. Y me voy acá, y ¿qué pasó? No cambió nada. Pero si me voy acá, Settings, y a la página, de nuevo, debería aparecer, claro, tu sitio está publicado acá, Juan Carlos Castillo, ejemplo GitHub Pages, y aparece ese texto. ¿Ya? Lo que voy a hacer ahora, y bueno, estoy trabajando todo remoto, esto igual después podría clonarlo, hacer los cambios locales y después subirlo. Pero para el caso de este ejemplo voy a hacer todo acá en el mismo GitHub, y voy a hacer esta página en el fondo con el texto que yo tengo local en mi Markdown.
A ver cómo se ve. Ah, el tema es que, no, porque en el fondo sí es que, no, voy a tener que subirlo desde acá. El problema es que, claro, probablemente, me imagino que el GitHub no renderiza las citas. Eso es un tema. Y no me va a tomar en cuenta las opciones del YAML. Entonces, ya. Lo que voy a hacer es... pero la otra es que, a ver... eh, pensando... Pensando. No, voy a clonarlo localmente, voy a hacer los cambios, después lo voy a subir para que veamos ahí cómo se... Va a hacer todo el proceso. ¿Dónde está el sitio? Se me perdió ahora. Ahí está. Sí. Y la gracia de esta página que es un link ahí rápido, ese azul, donde lo puedo como que volver rápido al repositorio. Vamos entonces a clonar esto. Y lo voy a clonar local, copiado. Y voy a acá. Git clone. Ahí está. Listo, me debería aparecer acá. Ahí está. Se sumó otra carpeta y ahí está. Y tengo el único archivo hasta ahora que es el ejemplo ibero probando cambios, ¿cierto? Voy a pegar acá todo el Markdown. Está acá. Esto acá. De hecho, lo voy a cortar y pegar así. Lo voy a copiar. Acá. Está lo Markdown. Y el HTML que se produjo recién. Copiar. Y voy a pegar. A ver qué pasa. Ya está, le agregué todo archivo y hacemos lo subimos al repositorio. A esto que molesta. Y ahí parece que agregué estos dos archivos y los voy a hacer un commit. Agregar archivos Markdown programar. Ya, hacemos un push acá, voy a fijarme bien que está en ese repositorio. Y ya, lamentablemente aquí me está pidiendo una cosa especial. ¿Por qué? Eso es porque no sé si a alguien le pasó este problema, porque a veces, a mí me ha pasado últimamente y a veces no. El 13 de agosto, justo ahora este mes, cambió la forma de acceso al GitHub y ahora en algunos casos no basta con el password, sino que pide un token. ¿Ya? Y me voy a demorar un poco en hacerlo, pero en fin. Igual quería mostrar que se podía hacer desde acá. Lo puedo resolver después y les puedo mandar el link del repositorio cuando ya esté listo. Okay. Sí, porque tienes que generar el token. Sí, sí, tengo que generar el token, sí. Igual es como. O sea, el token lo tengo, pero. En fin. Me demoraría un par de minutos en hacerlo. Pero. Un momento. Interesante, claro. Aquí está el. Ya, lo que les quería mostrar es que todo esto del sitio se genera con un archivo, el index.md, que teníamos acá, ¿cierto? Y el config. Es un archivo config que aparece para decirle en el fondo a este sitio que tiene un cierto tema. Y esto tiene solamente una línea de código, ¿ya? Que es el tema, que es el Jekyll Team Slate, que es el que elegimos nosotros. Ahí está declarado el tema que nosotros estamos usando. Y esto como generador de sitio, o sea, lo que está trabajando por detrás es el Jekyll, ¿ya? Y el Jekyll es como una plataforma de generación de sitios web, que lo voy a mostrar acá, porque aquí también hay muchas más opciones de otros formatos, que sí, bueno, aquí está FreeHosting con GitHub, como que están totalmente alineados. Aquí
cómo funciona, en fin. Pero aquí hay muchos, probablemente aquí hay muchos como temas, ¿no? Que uno podría copiar, digamos. Hay mucha información disponible para, en el fondo, poder adaptar como el sitio a las necesidades que uno tiene. Yo diría que, por mi experiencia, creo que hay como dos grandes generadores de sitios que funcionan como en este entorno así más asociado al GitHub. Uno es Jekyll, como todas las páginas web GitHub son basadas con el Jekyll, que uno ni siquiera tiene que saber o conocer, porque esto, como ustedes ven, automáticamente se genera y aparece una mínima línea ahí que ni siquiera hay que meterse. Pero si uno ya quiere más sofisticación y adaptarlo un poquito, claro, hay que buscar acá y buscar un tema que uno lo acomode. Y las opciones, la verdad, por mi experiencia, de adaptación de una plantilla Jekyll a las necesidades personales, la verdad que es bien mínima, porque se agregan como 2 o 3 archivos que declaran cuál es la estructura de menú, por ejemplo, de una página web, y después uno asocia las páginas que uno produce a esos menús. La verdad que no es tan difícil. Y el otro, que yo creo que es más completo, pero un poquito más difícil, es el Hugo. ¿Ya? El Hugo, que también se utiliza mucho últimamente. Hugo Teams, por ejemplo. No está en GitHub, pero hay una página propia de Hugo también. Hugo, que está hecho un lenguaje que se llama Go. Y aquí sí que hay, o sea, la cantidad de temas posibles que hay para publicar sitios web, aquí uno ya como que se pierde, porque es mucho lo que se puede hacer. Muy sofisticado, diría yo. Muy bonito alguno. Sí requiere ya un poquito más de dedicación, de adaptar bien el sitio, pero están hechos para, o sea, la verdad que no diría como cualquier tipo de usuario, pero sí usuarios que tengan como ya cierto contacto de familiaridad con el código. Yo creo que cualquier persona que ha usado LaTeX puede usar esto. Creo que no lo veo que es más difícil que el LaTeX. ¿Ya? En términos es distinto, pero en términos del grado de complicación, no es mucho más. Y claro, se abre un montón de posibilidades como de publicación, pues, de comunicar, de lenguaje un poquito más atractivo. Y eso igual, según mi experiencia, igual es importante en la comunicación, y que a nosotros, la verdad, yo creo que ese aspecto comunicativo en ciencias sociales, según mi experiencia, la verdad que estamos bastante cortos, porque igual eh, como que tiene que ser bonito y atractivo, y las cosas que publicamos nosotros son a veces un poco aburridas y a veces feas también en términos de formato. Y yo creo que, claro, un trabajo, a nosotros nadie nos enseña como temas más estéticos de diseño, y para eso hay profesionales específicos, pero yo creo que no nos haría mal en el fondo tener un poquito más de un par de herramientas como estéticas, de hacer como algo eh, como atractivo y agradable. Me parece que eso igual funciona. A mí, bueno, así como experiencia personal también, basado como que ya aprendiendo Markdown y algo también de Hugo, vía Blockdown, que es como esta librería de R que hace sitios web basado en Markdown. Mi experiencia con estudiantes, la verdad que me ha funcionado bastante bien. Aprovecho como de mostrarles, de hecho no es para hacer mi propaganda, porque este sitio yo se lo copié a otra persona, hice una copia de su página, que estaba todo en GitHub, entonces tenía un curso, y ahí me gustó, entonces dije, ya voy a copiar esta plataforma y la voy a adaptar a mi curso, que es uno de los cursos que yo hago en la universidad. Y sí, pues, o sea, hay un montón de posibilidades como de, no sé, pues, de hacerlo un poco más visualmente atractivo. Por ejemplo, también como yo encuentro que esto igual son cosas menores, pero a mí me permite, por ejemplo, igual darle más visibilidad a los ayudantes, que en general los ayudantes como que son un poco escondidos, ¿no? Yo los pongo en la página web al frente, y ellos se ven ahí, entonces igual es otra sensación también como de pertenencia, lo ven todos los estudiantes que acceden acá, y aquí están, qué sé yo, la planificación, en el fondo del contenido. Y la verdad que esto yo llegué y se lo copié a otra persona que lo puso ahí a disposición, eh, y, y funciona bien, funciona muy bien, yo diría, o sea, cuando me hacen evaluación docente, que es algo que se llama acá a fin de semestre, lo que más destacan los estudiantes es como el sitio web, como que le dicen, por fin, en el fondo, como está toda la información en un solo lugar y como que pueden navegar bien. Entonces yo creo que, no sé, como que da la posibilidad de aprovechar esas herramientas de comunicación que son mucho más eh, propias también de las generaciones más jóvenes, y también de llegar a otras audiencias, o sea, no solamente estudiantes y academia, también uno puede también hacer otros productos que
que salgan un poquito más allá de las fronteras de la academia, y para eso, claro, hay que hacer un trabajo comunicacional, yo creo, y de publicación y de producción bien grande, pero que se puede, de cierta manera, aliviar con algunas de estas herramientas si uno le pone un poquito de energía y aprende a manejarla. Vuelvo a la última parte para cerrar, la última parte de la presentación, porque se está acabando el tiempo. Quería mostrar un par de cosas. Esto es lo que mostré en las GitHub Pages, un par de extras que no quería que se me olvidaran. Para el tema de las tablas, ya las tablas, escribirlas directamente en Markdown, la verdad que no es muy grato y no es muy fácil. Y si uno quiere hacer una tabla en Markdown, lo que yo recomiendo es este sitio de acá, les dejo el link ahí en la presentación, que es el Markdown Tables Generator. Entonces uno lo que hace acá es hacer una tabla, de hecho acá uno pone, perdón, claro, tabla nueva, por ejemplo, cuántas columnas y cuántas filas se crea. Yo lo escribo acá directamente como si fueran así celdas, así Excel, qué sé yo, y se va, y se genera la tabla acá, en Markdown, y uno puede cortar y pegar esto después en el Markdown, ¿ya? Es simple, pero tiene la ventaja que se renderiza rápido y bien, tanto en HTML como en PDF, ¿ya? Entonces, para tablas simples, yo recomiendo esto. Tabla más compleja, tal vez sacar una imagen de una tabla generada por otro programa y pegarla como imagen. Esa primera cosa de los extras. La segunda, otra cosa para poder también mantener un orden en el repositorio, porque hasta ahora hemos hablado solamente como que uno está trabajando todos los archivos que están como en la raíz de la carpeta de proyecto, y en general, claro, uno tiene varias carpetas, ordena su trabajo con cierto flujo, para lo cual también hay ciertos estándares, eso cuando no hablamos nada como de flujo de trabajo, en fin, y orden de carpeta, por temas de reproducibilidad. Pero en fin, uno organiza los archivos en carpeta, y claro, a veces uno está, por ejemplo, estoy trabajando en el directorio raíz, y tengo una imagen que está en una carpeta distinta, y para eso uno trabaja siempre con lo que se llaman rutas relativas. O sea, en el fondo yo le digo, por ejemplo, dentro de la sintaxis, la ruta hacia el archivo. Y esto se hace con una sintaxis bien simple, que funciona, el lenguaje como básico también como que se usa como en computación en general. Por ejemplo, si yo estoy en un directorio, imaginemos que está el directorio raíz, y tengo un directorio donde tengo mi archivo Markdown, y tengo otro directorio o carpeta donde están las imágenes. Entonces yo, para buscar una imagen que está en la otra carpeta, tengo que subir un nivel y después bajar otro, ¿sí? Porque depende de la carpeta en la cual yo estoy posicionado. Así que para subir esta carpeta se pone, digamos, 2 puntos slash, como que subo un directorio, y después doy la ruta bajando, y para bajar siempre en la raíz yo doy la ruta hacia abajo. Entonces, por ejemplo, esta imagen está en el directorio input, y dentro de ese directorio o carpeta está la carpeta de imágenes, y ahí está la imagen que yo estoy buscando, y le doy la ruta. Eso ayuda en el fondo para poder mantener un orden de los archivos y igual poder acceder desde el documento Markdown. En general, uno no debería, depende del trabajo, uno no debería subir, porque como que se asume que uno está posicionado en la carpeta raíz, y de ahí empieza a bajar. Pero puede ser que a lo mejor yo tengo un Markdown también en una subcarpeta, entonces para buscar algo ahí tengo que bajar y después subir de nuevo, no sé, ¿ya? Pero está todo el tema de las rutas relativas. Y última cosa que quería mencionar es el tema del critic markup, porque hubo algunas preguntas sobre el tema de control de cambios, correcciones. Ya, existe una forma de hacer, y esto se llama critic markup. La verdad que no es muy popular, no es muy conocido, yo no conozco a nadie que lo use, para ser sincero, por diferentes razones. Pero uno puede utilizar ciertas marcas también, como ciertos tags para diferentes funciones de control de cambio, que es como para añadir algo, para borrar algo, para sustituir algo, para comentar o para destacar. Tenemos esas 5 funciones. Y esas se pueden utilizar en Markdown. De hecho, esa librería que estamos usando de gramática Markdown, que se llama lenguaje Markdown o language Markdown dentro del Atom, reconoce el critic markup, y además eso también se puede hacer fácilmente o de manera bien fluida desde esta barra de Markdown, que también es como Markdown Toolbar, algo así, que es una de las librerías que yo mencioné, si uno lo quiere automatizar. Entonces yo podría, qué sé yo, marcar acá, y como ustedes ven,
estos son los tags del Critic Markup, dice de hecho Critic Markup, añadir, borrar, qué sé yo, entonces puedo añadir algo, puedo, qué sé yo, marca puerto verde que se añadió, eso es sustituir, creo que borrar debería ser rojo, entonces como que igual reconoce como, hay ciertos como colores que ayudan en el fondo a reconocer aquí en el Markdown si es que las sugerencias es como borrar algo, es como una cosa de costumbre, pero esto funciona solamente si es que hay dos personas que trabajan en Markdown o más personas en el mismo Markdown y que saben interpretar estas marcas. Entonces, la verdad que yo creo que por eso no es tan, no sé si es tan útil. Y lo que a mí más me ha funcionado es más abierto, que ya lo mencioné antes, es como una vez que el documento ya está publicado, el HTML, que es como el lenguaje que yo más uso para publicar, es recibir comentarios vía la hipótesis. ¿Ya? Con hipótesis la verdad que funciona bastante bien, la gente comenta, claro, no es control de cambio, la gente no puede modificar directamente, pero a mí igual me parece como que está como acostumbrando un poco a la lógica de hipótesis y anotaciones. Me parece bien, o sea, igual como que a mí a veces como que no, a veces mando un texto y me lo mandan todo corregido y la verdad que tampoco me gusta mucho, como que encuentro que es muy intrusivo que alguien se pueda meter en el propio texto, excepto que uno lo mande a corrección de estilo o a traducir, esa es otra cosa. Pero en general yo creo que todo el sistema de anotaciones como que suple un poco esta función de correcciones bastante bien. Y algo más específico como control de cambios, en este contexto se daría por este lado, o otras vueltas más, pasarlo a RTF, y el RTF lo puede igual leer un Word, digamos, y comentarlo ahí, y después incorporar los cambios de vuelta de alguna forma. En fin, ahí uno hay que ser creativo si que quiere aprovechar esa función y si le sigue siendo útil. Yo no lo he usado más y la verdad es que no la he hecho mucho de menos, y cuando tengo que corregir algo así como crear un texto colaborativo, un párrafo, porque en general no es como para artículos, sino que tenemos que hacer una convocatoria, un llamado a algo, ya subimos el documento a un docs y ahí todos meten mano, se corrige y listo, como que es como muy instrumental hacerlo ahí. Otro tipo de cosas, la verdad que yo diría que no sé si es tan útil el tema del como control de cambio así más específico y se puede suplir bien con anotaciones, hipótesis. Ya, con eso creo que terminando, así que estos últimos minutos que quedan, nos quedan como 10, 5, uy. Preguntas, comentarios de su parte de lo que vimos hoy, del curso en general. Yo siempre que termino un curso como este tipo, siempre me da la impresión que es como introductorio, como que uno aprende algunas cosas, pero es como una especie como de mostrar ciertas cosas que se pueden hacer, hablar como de mi experiencia, las cosas que yo uso, pero yo diría que gran parte de estas cosas, yo creo que el modelo como de aprendizaje es como tener, claro, una introducción inicial, que uno le resuelva ciertas dudas para no estar como muy parado, sobre todo al principio, y después funciona mucho, que sé yo, por foros y búsquedas personales. Así que desde ese punto de vista yo creo que espero que haya sido un buen punto de partida. Y hay sí otras cosas más específicas que yo creo que a lo mejor requieren un poco más de profundización, como es todas las opciones que da el trabajo en GitHub de colaboración con las branches, pull requests. Hay todo un mundo así como de posibilidades de colaboración que se abren ahí. Mayor sofisticación también en la publicación de páginas que uno puede hacer en el GitHub. Y se me ocurre un tercero, todo el otro mundo que funciona en publicación de alta calidad con librerías R, que están en el contexto de R y R Markdown. Hay como otra instancia de capacitación aparte que uno podría también pensar. Si es que a ustedes les interesa buscarla por ahí, información de eso. Así que, cerrando entonces, cuéntenme. Bueno, Juan, tengo nada más una duda un poquito respecto a la distribución látex. Estoy instalándola en una computadora Mac ya un tanto vieja, y entonces el TextLive me pide que baje una versión previa, pero ninguna de esas es como compatible con la versión que tengo, ¿no? Entonces no sé si tengas alternativas que nos pudieras comentar, si no, pues nada más como buscarle ahí en internet. Ahorita no he tenido tiempo. La verdad que he perdido un poco el registro de qué está pasando con látex. Los últimos 2 o 3 años creo que ya apenas lo uso. Pero también uno de estos problemas que existen con distribuciones látex
también ya está como solucionado dentro del contexto de R. De hecho, en R crearon una librería que se llama TinyText, que es como una versión restringida de LaTeX, mucho más liviana, y que sirve para Oh, hacer todo el compilado y el renderizado dentro de R. Así que también ellos van como que, o sea, me llama la atención la velocidad y la creatividad que hay en el mundo de la comunidad R, porque están solucionando muchos problemas de una forma muy rápida, muy eficiente. Sí. ok, gracias. Voy a poner los mensajes acá, en el chat. Como agradecimientos. eh, no, más preguntas no veo. Así que, si no hay más, entonces, Doctor, sí, yo quisiera agradecerle las 5 sesiones, creo que es una herramienta que nos ofrece. En el caso mío, que vengo de lo básico del Word, me ofrece un panorama bien complicado, sí, pero al mismo tiempo que facilita y que habilita nuevas formas de procesar el texto. Entonces, pues repasaré las 5 sesiones y creo que ahí voy bien. Creo que, como usted decía, el ensayo y el error será fundamental. Y también lo veo en lo que se comentaba para la edición del texto en el proceso de edición. Creo que también me parece muy amigable, facilitador de una serie de cosas, en el sentido de que si bien uno entrega a una editorial, en el caso de un libro académico, un Word, de alguna manera el proceso de edición es regresar al texto plano en el sentido de seleccionar tipografías, hacer archivos diferentes de imágenes diseñadas, de imágenes por aparte, etcétera, digital a un libro. Creo que facilita y que lo veo también como un plus. Me servirá para mi trabajo de también de edición, ¿no? Entonces, gracias, doctor. gracias también de nuevo por los agradecimientos. Espero que, o sea, claro, si les sirven diferentes áreas de su trabajo, como ahora que me alegro mucho, pero yo también como que reconozco que es un camino también como más desafiante y hay que pensarlo más allá de, yo creo, muy pragmáticamente. Eh, Más allá de que parezca bueno o mejor tal vez que otras cosas, yo creo que hay que tener bien claro cuál es el objetivo. Yo creo que si a uno le interesa sobre todo temas de publicación, y hablo de publicación en un sentido amplio, no solamente publicación así académica, sino que comunicación académica en distintos formatos, yo creo que esa, sobre todo por el vínculo de Markdown a HTML, por eso al menos uno de los potenciales que yo lo veo, y esa es mi experiencia más personal, porque lo uso más que yo diría que otras cosas más de publicación académica propiamente tal. Pero sí, yo creo que es bueno, es bueno tener un espacio de conocerlo y imaginarse ciertas posibilidades y poder evaluar con libertad si a uno le sirve, no le sirve, y si le sirve, encantado, podemos también seguir en contacto. Entonces voy a tomar ahí también como la pregunta y sugerencia de Teresa sobre temas de foro. La verdad que sería muy útil, creo, para todos, todas, tener, para mí también sin duda, como seguir aprendiendo, porque, o sea, yo me he enterado de muchas cosas también por gente que está como ayudante, asistente, a veces que están como mucho más rápido en esto, me dicen, oye, apareció esto y se va solucionando este problema que teníamos antes, y funciona mucho con ese tipo de comunicación. De hecho, por ejemplo, Ciencia Abierta, yo una de las razones por las cuales tengo Twitter, que es una red que no sé si me gusta mucho, pues lo tengo porque por ahí me informo cosas de ciencia abierta, como que por otro lado no me llega esa información, como que ahí están las cuentas que publican, entonces, claro, hay que también estar como súper atento a lo que está pasando como en ciertas comunidades que uno tal vez debería tender a crear y colaborar para hacernos el trabajo también más fácil y más eficiente. Eh, Así que eso por mi lado, no sé si alguien más tiene pregunta o comentario final. Si no, agradezco la invitación de nuevo, Teresa, y a toda la organización que estuvo de lujo. Porque yo estoy muy sorprendido en el fondo de toda la, eh,
organización que hay y me enteré también como de la disposición de otros cursos, de como, como este curso y otros que ustedes hacen paralelo a la formación de posgrado. La verdad que yo le he comentado a algunos también como colegas de acá, porque la verdad que nuestra formación de posgrado es un poco más precaria, creo yo, no hay tantas como opciones de cursos y herramientas que la gente vaya, y profesores que vayan también a los cursos. Así que, nada, me parece un modelo como muy, muy admirable, como muy, muy importante también como para poder emular y poder tener como también ciertas instancias de capacitación constante en distintos temas, como mantener como actualizado un poco la comunidad académica y estar aprendiendo constantemente. Así que, no, ha sido un espacio muy, muy grato. Le agradezco mucho la invitación y la sesión. Aprendí mucho también como preparando y volviendo sobre ciertos temas en estas sesiones. Así que, nada, muchas gracias. Espero que nos veamos en otra oportunidad. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias, don Juan. Gracias a todos. Gracias, Juan. doctor. Estamos en Gracias a contacto. todos. Buenas Gracias. tardes. Adiós. Gracias.